que para bien o para mal el destino de México a nivel económico está totalmente ligado a Estados Unidos, que lo que vamos a ver en los próximos 20, 30 o 40 años es que vamos a tener bastante más integración con ellos. Y generalmente eso ha hecho que México sea un país manufacturero. O sea, la actividad principal es la manufactura. Ya no somos un país como antes, que dependíamos del petróleo, de la producción de petróleo y alrededor del petróleo giraba toda la actividad. No, hoy gira alrededor de la manufactura. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTech Capital, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante. Tiene que ver con las oportunidades de la economía mexicana con la incursión del capital privado y cómo esto está generando un avance y una consolidación de importantes sectores como el ecosistema emprendedor. Para hablar mejor de este tema, tenemos como invitado a Joel Martínez Hernández. Él es columnista del periódico Reforma y se ha especializado en temas relacionados con economía, negocios, y bueno, él nos va a platicar un poquito más a detalle. Bienvenido, Joel, me da mucho gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme, Evelyn. Bien, Joel, bueno, pues nos gustaría que empecemos esta conversación platicando de las fortalezas del país para atraer a inversionistas. Bueno, mira, México es un país que su economía está totalmente integrada a Estados Unidos. 90% de las exportaciones que tiene México son manufactureras y de eso casi la totalidad son hacia Estados Unidos. Somos economías codependientes y la integración es un poco más amplia con Canadá. Hoy México vive un periodo muy importante porque Estados Unidos está buscando independizarse de la cadena productiva de su industria manufacturera con Asia, especialmente con China. Ya desde el gobierno de Trump había conflictos con China. Ahora con la pandemia creo que el gobierno estadounidense se ha dado cuenta lo dependiente que es de varios procesos productivos de sus manufacturas con China. Y bueno, más adelante lo es también con Taiwán y lo es con Vietnam y en general con Asia. Y justamente uno de los grandes problemas de las economías y que ha generado inflación fue lo que llaman las disrupciones de cadenas productivas que tenían que ver con China y con la política de salud de China. Y ahora lo que han ideado es una relocalización de las industrias manufactureras o una gran cantidad o lo más que puedan de la industria manufacturera que está ahora en Asia y particularmente en China y llevarla a Estados Unidos, a Canadá y a México. Entonces México está en una situación justamente en donde si se aprovecha la oportunidad y se canalizan los esfuerzos y los estímulos, vamos a vivir un gran auge, un gran boom, independientemente de lo que pueda decirse del crecimiento públicamente. México tiene un futuro ligado a Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más importante del mundo, es el 25% del PIB del mundo, del consumo. Es el país, por definición, paradigma de la economía de mercado, es el país institucionalmente donde se respetan más las instituciones, el país que tiene la moneda, el dólar estadounidense, más fuerte, más representativo, más seguro y en el cual se refugian todos para conservar su valor. Entonces, creo que eso nos define mucho el México actual, ¿no? Correcto. Y bueno, esta parte que mencionas, en la que México tiene todo este potencial por explorar y crecer,
También me gustaría que nos platiques precisamente actualmente en dónde se encuentra México y cuáles son estos factores clave que pueden llegar a que consolide su camino como una economía referente. Mira, México está en un proceso de transición de gobierno, con un gobierno que trata de romper con un modelo que venía desde el periodo de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, en el cual hubo bastantes desincorporaciones, privatizaciones, eh, y que también hubo factores muy favorables, como fue la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993, y ahora se ha modernizado y es lo que conocemos como el TEMEC. Entonces es una economía altamente globalizada, abierta, por decirlo así. Es la economía latinoamericana, y yo creo que de países emergentes más globalizada. También parte de ello ha sido que existe ciertos referentes institucionales que le permiten estabilidad hacia adelante, que son el que tiene un banco central independiente. También se tiene una moneda, el peso, muy sólida, muy estable. De hecho, yo creo que es la moneda emergente más líquida, más estable, incluso comparada hoy con el yuan chino, y geográficamente muy favorecido porque tiene una frontera enorme con Estados Unidos, y creo que la situación es moneda líquida, Banco Central independiente, estabilidad, una economía globalizada, frontera con Estados Unidos, un tratado de comercio libre con Estados Unidos, pues te dice que justamente son condiciones muy favorables para este proceso de integración. Siempre le digo a los clientes que tengo con los que realizo asesoría que para bien o para mal el destino de México a nivel económico está totalmente ligado a Estados Unidos, que lo que vamos a ver en los próximos 20, 30 o 40 años es que vamos a tener bastante más integración con ellos. Y generalmente eso ha hecho que México sea un país manufacturero. O sea, la actividad principal es la manufactura. Ya no somos un país como antes, que dependíamos del petróleo, de la producción de petróleo, y alrededor del petróleo giraba toda la actividad. No, hoy gira alrededor de la manufactura, bien diferente a países como Brasil, que son países exportadores de petróleo, de carne, de granos, y que son socios de los chinos. Igual sucede con Argentina, igual sucede con Chile. Son economías, sí, cierto que somos latinoamericanos y siempre nos hablan de la unidad latinoamericana, pero son cosas bien diferentes, ¿eh? Las estructuras de las economías son totalmente diferentes. Entonces ellos caminan por un rumbo diferente, ni bueno ni malo, o diferente a nosotros, y nosotros caminamos con el rumbo de manufacturas. De hecho, con el nuevo tratado llamado TEMEC, varios de los cambios favorecen la integración, como cuáles, pues básicamente que al pasar los años debe haber actividades de mayor valor agregado en México, o con mayor contenido de valor agregado, para poderlas exportar a Estados Unidos. Es decir, que va a haber empleos con más salarios, y eso significa que nos vamos a integrar a un mercado interno cada vez mayor. Creo que esto te define mucho el México, el horizonte del México actual, que creo que nos da mucha idea de para dónde vamos, independientemente de los gobiernos, ¿eh? Claro, y creo que tocaste un tema bien importante, que es esto de la generación de empleo y cómo tiene estas oportunidades en el mercado mexicano. Y no me vas a dejar mentir, uno de los principales motores para crear más empleos en nuestro país son las pequeñas empresas. Y ahí me gustaría que me platiques un poco cómo percibes alternativas de inversión como los fondos de capital privado para estimular el crecimiento y el surgimiento de más empresas. Mira,
hablas con alguien que es muy... Yo he vivido toda, digamos, repitiendo, toda mi profesión, mi vida profesional alrededor de la parte financiera. O sea, siempre empecé a trabajar desde que salí de economía en una casa de bolsa y después en un banco y he estado asociado siempre a la parte financiera. ¿Esto qué me dice? Bueno, pues que hace 20 años, no mucho tampoco, 15 años y hacia atrás, las empresas si querían crecer o si querías emprender, nacer como empresa, tenías que ir a los bancos y solicitar un crédito. Y si eras una pequeña empresa, pues era muy difícil que te recibieran o que te escucharan, aunque tuvieras ideas nuevas y quisieras venderles un proyecto. O definitivamente tenías que usar el capital familiar. Por eso en México existen tantas empresas familiares. Efectivamente. Luego son estructuras muy rígidas. A través de los años han aparecido otros esquemas de poderse hacer de capital, que son este tipo de fondos. Es el ir con regularmente fondos de inversión, venderle un proyecto. Obviamente estos proyectos son pasados por una evaluación en cuanto a el proyecto que presentas, el segmento al que te quieres ir, si las proyecciones de ingresos, las proyecciones de costos y por lo tanto tus utilidades son racionales, digo, porque nadie adivina el futuro. Obviamente tú pones todos los supuestos pensando que el negocio va a funcionar y estos fondos de capital privado que mencionas te ponen el dinero. Claro, la participación, ¿no? Regularmente estos fondos son de un grupo de accionistas que pusieron el capital para estos fondos. Ahora hemos estado viendo que abren la posibilidad de que personas, pequeños ahorradores, pudieran invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Son como las incubadoras de empresas. Entonces, de alguna manera significa que financieramente le estás abriendo o facilitando el acceso a capital para empresas pequeñas, para empresas medianas, siempre y cuando sean con proyectos profesionales, ¿no? Porque llegan muchos, son seleccionados. Esta modalidad es muy usada en Estados Unidos, ¿eh? Y bastantes de las empresas que hoy vemos que cotizan en el Nasdaq salieron de ahí. Y muchos de los que los capitalizaron originalmente, incluso antes de que fueran empresas públicas, porque generalmente las capitalizan en fondos privados mucho antes de que pudieran ser públicas, pues ya a lo mejor entraron cuando eran proyectos muy embrionarios y con mucho inicio, y fue creciendo el valor de las empresas y quizá algunos de los que entraron muy al principio, bueno, yo sí conozco quién ha hecho eso en Estados Unidos, a la hora que fueron empresas públicas y colocadas en el mercado, vendieron sus acciones y vendieron su participación, o si siguieron en un fondo de que es un paquete, pues tienen rendimientos o tasas de retorno elevadísimas, ¿no? Entonces, digamos que es una modalidad que lo permite la tecnología, porque lo permite las actividades que hoy se hacen, que empujan muchísimo la creatividad y que abren el camino para las pequeñas y medianas empresas. La cosa es que presentes un buen proyecto. Si lo ves sí, desde el lado que totalmente. tiene capital. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que has contado pues la historia que vive un emprendimiento desde la fase inicial, es que está en busca de capital. Pero también tocaste algo bien importante, que Estados Unidos es un mercado ya consolidado en este tipo de alternativas de inversión. Y aquí me gustaría que nos platiques qué pasaría o cómo percibes que sucedería en la economía mexicana si cada vez más crece esta alternativa de inversión en nuestro país. Mira, es como
te voy a decir, todos estos proyectos de acceso a capital privado y fondos que te permiten ya no tener que ir a tratar con a veces algunas estructuras muy burocráticas de los bancos. Es más, los bancos te discriminan muy fácilmente si no les suena algo muy común. Ellos tienen sus clientes ya muy focalizados. Me recuerda bastante a lo que está pasando hoy en la parte de los pequeños ahorradores o inversionistas que vía tu celular, una computadora, pueden comprar acciones. Y no solo acciones de empresas mexicanas, ¿no?, sino acciones de empresas globales, estadounidenses, de una manera muy fácil, ¿no? Esto incluso lo ves así como en el caso de CETES directo, de una persona con 100 pesos, con 1,000 pesos, con una cantidad muy pequeña puede comprar los CETES casi a las tasas primarias, ¿no? Eso, yo cuando empecé a trabajar en finales de los 80, principios de los 90, era menos que imposible, ¿eh? Y eran como clubes de Toby, de gente que podía tener una cuenta en una casa de bolsa, en un banco. Es igual con el capital que me mencionas, ¿no? Tener acceso a un crédito antes, por más buena idea, bueno, primero que te recibiera siquiera el gerente de una sucursal y te escuchara y pudiera recibir tu proyecto y lo suba, porque así funcionan los bancos. Yo trabajé en un banco, o bueno, en 2 bancos, y lo subiera al comité de crédito donde lo discuten. Y la mayoría de los comités de crédito que yo conocí en un banco no son de gente moderna, ¿no? Ni de gente muy actualizada. Las nuevas, no. Quizá ahora más, digamos, empresas, hay bancos globales que están en México y muy probablemente están más actualizados. Pero hoy estas empresas de fondos privados, pues regularmente es gente hasta de generaciones más jóvenes, recientes, formados de una manera mucho más global, con familiaridad con las tecnologías modernas, abiertos a la posibilidad de creer que algunos negocios funcionarían, que no son los tradicionales, y que por lo tanto son negocios donde las tasas de retorno esperadas son bastante más altas, ¿no? Entonces creo que sí es un momento, es el momento de hacer esto. De acuerdo, y creo que nos acabas de contar un poquito de hacia dónde podría llegar este tipo de inversiones, ¿no? Esta flexibilidad que ofrece, así como pones de ejemplo cuando sucedió con los CETES y ahora la facilidad en la que uno pudiera invertir en esta alternativa. De todas formas, no quisiera quedarme con la duda y preguntarte entonces, ¿qué percibes hacia adelante en un futuro cercano para esta alternativa de inversión que es el capital privado? Mira, si un fondo privado es supervisado de una manera profesional, hasta donde entiendo no tienen una regulación gubernamental, ¿no? Tienen un registro seguramente de existencia de que es un fondo registrado oficialmente, ¿no? Obviamente, ¿a qué apelas si no existe una supervisión gubernamental, ¿no? Que por ahí veía que hay gente que pregunta si tienen un seguro contra sus ahorros. Pues no, la verdad es que no. El seguro solo existe con los bancos y está muy limitado, ¿no? Pero si existe una claridad, una transparencia de qué tiene el fondo, cómo se hacen las cosas, pues obviamente una seguridad de la inversión y existirá tasas de retorno obviamente mucho más elevadas que pudieras tener en una inversión tradicional, ¿no? O incluso hasta en las inversiones sin riesgo. Yo creo que en general, vuelvo a decir, el futuro es un crecimiento de este tipo de fondos, básicamente porque México es una economía en la que cada vez vamos a ver mucho más empresas extranjeras, empresas
no quiero usar el término transnacionales porque las politizan, pero las empresas transnacionales lo mismo son estadounidenses o canadienses o del país que quieras que vienen a México, que hay empresas mexicanas como Cemex, como Bimbo, como muchas de esas que van a otros países, ¿no? Y esto se ha dado por la globalización que tenemos. Y claramente nosotros vamos a ir poco a poco siendo un país en donde las manufacturas que exportamos a Estados Unidos van a tener mucho mayor valor agregado y vamos a claramente encontrar que nos vamos a tender a acercar o querer parecer un poco más a lo que es la economía de Estados Unidos, al tipo de modernización que hay en Estados Unidos. Y creo que ahí es donde se abren todas las brechas o todas las oportunidades de negocios similares a los que hay allá, ¿no? Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo, quizá que no es con capital privado. Cuando viajas y ves Argentina, por ejemplo, que es un país muy cerrado, es decir, que no hacen manufactura, que todo gira alrededor de producir ganado y producir granos y todo demás, y vas a un supermercado ahí, te darás cuenta que no existen la variedad y la cantidad de productos que puedes consumir de lo que quieras, como lo ves en México. Aquí estás acostumbrado a entrar a la tienda de autoservicio que quieras y ves marcas de todo tipo, de todos los países, y todo está en el precio. Bueno, pues parece que eso es común en todos lados, pero no. Cuando viajas a Sudamérica te das cuenta perfectamente lo que significa una economía abierta global. Lo mismo va a ser en inversiones. Lo mismo va a ser en cuanto a proyectos como este de fondo privado que son de uso común en Estados Unidos, ¿no? Y que aquí apenas está como emergiendo. Lo que creo que se va a detonar mucho más, ¿no? Lo que pasa ahí. Claro, y como bien dices, pues ahí va México, ¿no? En lo que va de este año, México se ha posicionado como el segundo país en América Latina que está trayendo más este tipo de inversiones. Y como bien también nos contabas, esta posibilidad que tiene para los emprendedores de empezar a crecer y traer más proyectos innovadores, disruptivos, para ser referentes en la economía, también me gustaría tocar el otro lado, que es el inversionista. ¿Qué consideras que está deteniendo o poniendo todavía ahí cierta barrera para que más inversionistas se animen a esta alternativa? Yo creo que es información, ¿eh? Mira, por ejemplo, ya hay muchos intermediarios, no los menciono para no darles publicidad, que hoy por algunas apps o por algunos sistemas tecnológicos te permiten desde tu celular comprar acciones por montos muy pequeños, y no solo acciones de aquí, de la bolsa mexicana, sino de bolsas de otros países. Eso se llama la masificación, y hay mucha gente joven que está metida en inversiones de ese tipo con sus ahorros. Eso en Estados Unidos es comuncísimo, ¿eh? Ahora, ¿en qué se basa? Pues en que les des información, en que se informen, en que conozcan otra. Creo que este tipo del lado de la inversión para poder, valga la redundancia, en inversión en capital privado, es información. Que sepan qué es, que sepan cómo se operan, que sepan que las empresas que están ahí, que en el caso de los fondos privados como el de ustedes tengan un track record que vender. Mira, así le ha ido, no sé, de 1, 2, 3, 5, 10 años. Así venden todos, ¿eh? Este es mi track record, así le ha ido a la gente, le enseñes que su dinero está seguro, le enseñes que puede fácilmente pedir en las reglas que tengan la liquidación de su inversión y que se lo vas a depositar en una cuenta bancaria. Insisto, es información y transparencia a él. Y ahora,
favorece mucho que la gente joven tiene otra mentalidad. Todavía cuesta trabajo. Yo hay clientes que tengo que se quedaron con la idea de que hay que comprar dólares. Que los dólares les dan seguridad, ¿no? Aún y cuando les ha costado por 20 años el tener dólares, no perder capital, pero sí perder rendimientos que dejaron sobre la mesa. Claro. Esto le dices a los jóvenes y ellos han conocido un precio del dólar más estable, ¿no? O sea, que no cambia tanto. Bueno, que sí, como dicen, se subió a 20, 80 o está a 21, sí, luego regresa a 20, pero en general no cambia, ¿no? Ahora, es un país privilegiado, porque yo tengo un contrato con una empresa argentina y lo primero que me dijeron que a ellos les asombra mucho la estabilidad del dólar o del tipo de cambio aquí en México. Y cómo la gente no sabe, la gente común, cómo está el dólar o no guarda dólares, porque en Argentina sí pasa así. Exactamente, hacia adelante como inversionista, lo único que te digo es que la gente joven está mucho más abierta a eso. Siento que, bueno, si se desarrolla una buena clase media, que es, digamos, quien podrá tener ahorros, quien buscará tener más dinero, se informará y tendrá un mayor acceso. Yo creo que es un problema hasta generacional, si me lo preguntas. Claro. Bueno, pero también creo que esta parte de estar bien informados, pues entra para cualquier perfil de inversionista, ¿no? Y tomando en cuenta también la edad, pues sin duda es saber en qué estás metiendo tu dinero es clave para entender cómo está funcionando, ¿no? Esta alternativa. Sí, y qué bueno que hay, porque le metes competencia a inversiones tradicionales y a los bancos. Lo mejor para que la gente se vuelva eficiente es la competencia. Siempre he creído eso. Claro, sí, totalmente. Y creo que es bien importante ver estas alternativas, porque no solamente están creando un impacto económico, sino también como inversionista ves un beneficio, ¿no? Y como bien dices, en competencia, informados, pues poder tomar una buena decisión. Sí, claro. Muy bien, Joel, pues bueno, ya nos acercamos al final de esta conversación, pero antes me gustaría pues ir cerrando esta plática tan interesante sobre el capital emprendedor. Y bueno, hemos platicado a lo largo del episodio que México tiene estas fortalezas, pero también quisiera enfocarme ahora, ¿cuál sería entonces este siguiente paso para esta alternativa de inversión de capital privado en nuestro país? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Sí, efectivamente. ¿Cuál sería el futuro más cercano que podríamos ver? Ya nos platicaste que esta accesibilidad y tecnología podrían hacerlo más ágil para el inversionista, pero aterrizándonos un poquito en dónde se encuentra México, ¿qué sería lo más próximo que podríamos ver? Bueno, ya lo dijiste, México se encuentra entre los países emergentes con mayor recepción de este tipo de inversiones. Yo sigo creyendo, no tengo mucho más que decirte, que va a ser un país que va a ser protagonista de este tipo de mercados. Y claro que mucho tiene que ver la integración que hay con el mercado de Norteamérica, particularmente con el estadounidense. Yo creo que esa es la clave. De acuerdo. Muy bien, Joel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente fue un placer platicar contigo, escuchar tu expertise y tus conocimientos. Ha sido un gusto estar en este espacio y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Evelyn. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.